Hola, sean bienvenidos al iceberg de la Nintendo DS. Acompáñenme a conocer los datos más conocidos y más oscuros de esta consola. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a Leonel Contreras, por ser el primer miembro del canal. Si tú también quieres aparecer en estos vídeos, recuerda que lo puedes hacer, dándole al botón unirse, para obtener varios beneficios, desde $1 al mes. Y sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. La Nintendo DS es hasta ahora la consola más vendida de Nintendo, y la consola portátil más vendida de la historia, con más de 154 millones de unidades vendidas. Esta fue la sucesora de la Game Boy Advance, convivió al mismo tiempo con la Nintendo Wii, y compitió con la PSP, vendiendo casi el doble que la portátil de Sony. Y es que esta consola se vendió con un precio de salida de $150. Un precio bastante atractivo, y mucho más económico que las consolas de la competencia, a pesar de que irónicamente era la consola portátil más cara que había lanzado Nintendo hasta el momento, ya que sus consolas portátiles anteriores se vendían a menos de $100 de salida. Esta consola estuvo bastante adelantada a su tiempo, y es que tuvo bastantes funciones que se usarían varios años después, siendo la más importante la función touchscreen, o pantalla táctil. Una función que se estaba comenzando a hacer popular en los celulares, pudiendo interactuar con la pantalla inferior en distintos juegos, ya sea con el lapicero que venía con la consola, o con nuestros propios dedos, lo cual hacía que jugar en esta consola fuese bastante interactivo, siendo una de las primeras consolas en tener esta función. Aparentemente, el nombre de la consola iba a ser completamente diferente al que conocemos hoy en día. Ya que aún no se tenía un nombre definido para la consola, cuando esta fue presentada en el E3 del 2004. Pero se pensó en llamarla City Boy, parecido al nombre de la Game Boy, pero a último minuto, el nombre de la consola se cambió a Nintendo DS. Pero mucha gente se preguntaba al principio, ¿qué significaban esas siglas exactamente? Y al final se supo que esas letras significan, Double Screen, o Dual Screen. Esta no solo fue la consola portátil más vendida de Nintendo, sino que también es una de las más resistentes del mercado. Y está comprobado que está diseñada para resistir a caídas de cierta altura. Y no es una casualidad, fue hecha de esta manera a propósito, ya que al ser una consola que manipularían niños principalmente, era normal suponer que tendría muchas caídas, y es por eso que se hizo con materiales bastante resistentes. Pero Nintendo ya tenía experiencia, haciendo sus consolas portátiles de esta manera, aunque no todas sean así hoy en día. El juego más vendido de este sistema fue New Super Mario Bros., con más de 30 millones de copias vendidas. Siendo el segundo juego de Mario Bros., estilo plataforma, más vendido de la historia, superado únicamente por el clásico Super Mario Bros. De 1985. Hubieron específicamente 4 modelos de esta consola. La primera, conocida también como la FAT, salió a finales de noviembre en 2004, se mantuvo en el mercado durante 3 años, y este modelo vendió más de 18 millones de unidades. Luego, salió la Nintendo DS Lite, en el año 2006. Las pantallas eran más grandes, comparadas al primer modelo, aunque con la misma resolución, mejoró la batería, redujo el peso, y fue el modelo más vendido, con más de 93 millones de unidades. El modelo DSi, salió en 2008. Llegó con 2 cámaras, una frontal, y otra en la parte trasera. Se añadió un slot de expansión para tarjetas SD, y se vendieron más de 28 millones de unidades de este modelo. Y por último, el modelo DSi XL. Este fue un modelo más dedicado al público adulto, ya que es el modelo más grande de todos. Llegó un par de meses después que el modelo DSi, y con prácticamente las mismas características y agregados.
Y la resolución de la pantalla siguió siendo la misma en todos los modelos, aunque este modelo fue el más grande y pesado. Nintendo hace consolas especialmente dedicadas a niños, y es normal que tenga este tipo de detalles en sus consolas e incluso, en sus juegos. Y es que esta consola nos felicita por nuestro cumpleaños, gracias al reloj y el calendario interno, puede guardar este tipo de información. Y es que si encendemos la consola el día de nuestro cumpleaños, nos recibirá una tonada diferente a la usual. La conexión Wi-Fi de Nintendo se lanzó a finales del 2005 y finalizó en mayo del 2014. Y fue la Nintendo DS, la primera consola portátil de Nintendo que tendría esta función, y varios juegos compatibles con este servicio, los cuales venían con esta etiqueta. Con la llegada del Wi-Fi, también llegó su tienda virtual, la cual estuvo disponible a partir del modelo DSi. Esta era una tienda bastante simple, al estilo de la eShop, con varias mecánicas parecidas, como la de adquirir puntos para comprar cosas, pero era una versión bastante básica a lo que sería más adelante la eShop. Y en donde podíamos encontrar juegos exclusivos de la tienda, como los juegos de DSiWare. La Nintendo DS contó con múltiples accesorios, pero muchos de estos fueron para juegos específicos. Como por ejemplo, un pad para el juego Arkanoid, un accesorio que convierte nuestra consola en una especie de mouse, para el juego Slide Adventure. Accesorios para los juegos de Guitar Hero, un Rumble Pack, y hasta un accesorio que convierte la consola en un televisor, el cual no se llegó a vender fuera de Japón. Una de las cosas que más se agradece de la Nintendo DS, es que era retrocompatible con los juegos de la Game Boy Advance, gracias a una ranura específica para esos juegos. Aunque solo los dos primeros modelos tendrían esta retrocompatibilidad, y los modelos DSi, no. Pero habían ciertas restricciones con estos juegos. Como el hecho de que no era posible jugar en modo multijugador, ya que la manera en la que se podía jugar ese modo en Game Boy Advance, era mediante un cable, y la Nintendo DS, no necesitaba cables para interactuar con otras consolas. Como si fuese poco todo lo anterior mencionado, esta consola contaba con una gran variedad de adiciones internas. Como la de un micrófono integrado, el cual reconoce cuando soplamos, altavoces estéreo, la consola también es multi-idiomas, o sea que no importaba si comprabas la consola en Japón, podías configurar el idioma de la consola, y tenerla en español. Y tampoco tenía bloqueo regional, lo que significa que podías usar juegos de cualquier país en cualquier consola, y no tendrías problema con ello. No cabe duda que fue la consola de Nintendo mejor equipada. PictoChat fue un programa que venía ya preinstalado en la consola, el cual era un chat bastante básico, en donde podíamos comunicarnos con distintas personas a través de salas, donde podíamos dibujar y escribir. Esta es probablemente la consola portátil de Nintendo con más ediciones especiales, muchas fueron ediciones bastante raras y peculiares. Y como no podía ser de otra manera, tiene ediciones con motivos de juegos exclusivos de Nintendo, como lo es Mario Bros., La Leyenda de Zelda, Nintendogs, y Pokémon. Siendo la edición de Giratina, de Nintendo DS Lite, la más rara y valiosa de todas, ya que solo se distribuyó en los Pokémon Center de Japón, y su valor es de más de $1000.
Está comprobado que jugar videojuegos puede ayudar mucho a ciertas personas a desarrollar distintas habilidades, como mejorar reflejos, resolver problemas más rápidamente, etc. Y esta consola no solo era un buen centro de entretenimiento, sino que también podía ayudar a algunos niños de manera clínica. Principalmente a los niños que sufrieran de ambliopía, también conocida como ojo perezoso, u ojo vago. Este es un tipo de visión deficiente que se presenta en un solo ojo, y la consola al tener dos pantallas, hace que ambos ojos estén en constante movimiento, y estimula la vista de una mejor manera. La Nintendo DS fue descontinuada en el año 2011, estando 7 años en el mercado, pero aún así siguió lanzando juegos después de su tiempo de vida. Y el último juego de esta consola se lanzó el 3 de enero del 2015. Big Hero 6. Juego inspirado en la película de Disney del mismo nombre, el cual se terminó lanzando también para la Nintendo 3DS. Aunque muchos no lo crean, Nintendo sacó una versión de esta consola, con una sola pantalla. Esta fue una versión oficial de Nintendo, sin botones ni nada, solo una pantalla, la cual era táctil. Pero solo se distribuyó a trabajadores de Nintendo, y servía para proporcionar demos de juegos, vídeos exclusivos, o entregar premios en eventos. Y hoy en día es muy rara, y difícil de encontrar. Por ende es muy valiosa, llegando a venderse por altos precios en Internet. Antes de que la DS saliera al mercado, Nintendo ya había sacado modelos de consolas muy parecidas, y muchos habrán pensado que la Nintendo DS habría inspirado su modelo en las nuevas tendencias. Pero es más probable pensar que fue un modelo inspirado en las primeras Game & Watch, que Nintendo sacó a mediados de los años 80. Casi 4 décadas antes. Había modelos que tenían doble pantalla, y muy seguramente inspiraron de alguna u otra manera el diseño de esta consola. La Game Boy Macro es posiblemente una de las modificaciones más impresionantes en una consola. Ya que no necesitas agregar algo, sino quitárselo. Y es que en el caso de la Nintendo DS, era muy común que las bisagras se terminaran desgastando, haciendo que la consola se rompiera, pero mucha gente decidió sacarle provecho a esto, ya que a pesar de que a la consola le falte una pantalla, puede seguir funcionando. Y los primeros modelos al ser retrocompatibles, gracias a la entrada que tiene en la parte inferior, podíamos usar únicamente la pantalla de abajo para jugar, como si se tratase de una Game Boy Advance. Siendo el modelo DS Lite el más usado para esta modificación. Así que ya lo saben, siempre es posible darle una segunda vida a una consola vieja, aunque esté rota. Por mucho tiempo, Shepherd's Crossing 2 fue el juego más caro de la consola. Era un juego de gestión de recursos en una granja, al estilo Harvest Moon, pero en el que se podían hacer muchas cosas más. Pero terminó siendo desplazado por el que sería actualmente el juego más caro de la Nintendo DS. Valley World, este es un juego de naves y de disparos, con gráficos bastante simples, y de hecho, es bastante común encontrar el cartucho solo, a precios bastante altos. Pero lo que hace que este juego alcance los casi $500 de valor, es la escasez de su caja. Se cree que mucha gente desechó la caja de este juego, por no ser tan bueno, lo que hace que conseguirlo completo hoy en día sea mucho más difícil. A pesar de que este juego también salió para la Nintendo Wii, la versión de Nintendo DS, es la más cara y difícil de encontrar completa. Irónicamente, uno de los juegos más valiosos y cotizados de la Nintendo DS, fue un juego muy mal recibido en sus inicios. R4, significa Revolution 4. O sea, revolución para la DS. Esta es una tarjeta creada exclusivamente para emulación de ROMs, y para ejecutar aplicaciones ilegales o craqueadas en la consola. Este dispositivo se hizo muy famoso.
Al punto de ser indispensable adquirir uno hoy en día, si decides comprarte una Nintendo DS de segunda mano. Y fue algo tan popular, que incluso se llegó a piratear y vulnerar la seguridad de la misma tarjeta, existiendo varias versiones aparte de las creadas originalmente. O sea, piratería, de piratería. Y también se hicieron R4 para la Nintendo 3DS. Desmume, es el emulador más conocido de esta consola, y también considerado el mejor. El cual puede correr perfectamente en una computadora de gama media, o una laptop. El emulador básicamente es una pantalla larga y vertical, dividida en dos, que simula las dos pantallas de la consola. Hace un momento hablé sobre el juego más caro de la consola, pero este, también es muy caro a pesar de que técnicamente nunca se lanzó. La leyenda de Zelda Twilight Princess, fue revelado en el E3 del 2004, donde se mostró un tráiler de lo que sería este juego. Juego que finalmente sería lanzado en la GameCube y la Nintendo Wii, pero nunca en la Nintendo DS. Quizás estuvo planeado ser lanzado en algún momento pero nunca pasó. Lo único que hay sobre ese juego en esta consola es un cartucho, con el tráiler del juego. Del cual se hicieron alrededor de 500 copias, y fueron entregadas a la prensa del E3 del 2004. Siendo casi imposible y muy costoso, hacerte con uno de estos cartuchos, ya que la mayoría están en manos de coleccionistas. Los juegos de terror son muy escasos, y raros de ver en las consolas de Nintendo, pero sí es posible encontrar algunos títulos así. Y la Nintendo DS no fue la excepción, en donde podemos ver juegos de terror como Dementium. Pero el más interesante y terrorífico de todos, es el juego Nanasi no Game. Este es un juego de supervivencia en primera persona, en el cual encarnamos a un estudiante universitario, el cual debe escapar de una maldición que se encuentra en un juego, que hace que las personas mueran 7 días después de jugarlo. Muy parecido a la trama de la película del Aro, pero adaptado a un videojuego. Pero, lo curioso de esto, es que el juego que maldice al estudiante se encuentra en una consola de doble pantalla, como la que debemos usar nosotros para jugar este juego. Y por mucho tiempo se creyó que este juego cuenta con una maldición, en el que si decidimos jugarlo, algo horrible podría pasarnos a nosotros. ¿Te atreverías a probarlo? Lo único más raro que un juego de terror en una consola de Nintendo, solo puede ser, juegos subidos de tono. Y a pesar de que no existen muchos, la saga de juegos Doki Doki Majo Shimpan, es sin duda, el tipo de juegos que no debería ser para niños. A pesar de que este juego no es muy explícito, sí es bastante cuestionable, y fácil de malinterpretar. Estos juegos nunca salieron de Japón, por obvias razones, y es increíble que Nintendo haya permitido que juegos de este estilo estuvieran disponibles en la consola. Este juego, estuvo a punto de convertirse en el primer juego completamente explícito de la Nintendo DS. Era un juego que tan solo con el título ya te hacías una idea de lo que podría tratar. Pero por obvias razones era imposible lanzarlo en la consola de manera oficial, así que los desarrolladores de este juego decidieron distribuirlo de manera no autorizada mediante tarjetas R4. Y comenzaron a hacerle publicidad mediante anuncios en revistas y afiches que eran repartidos en la calle. Pero como Nintendo ya había tomado medidas en contra del uso de las tarjetas R4, y lanzar un juego solo mediante ellas era algo ilegal, sin mencionar que el juego de por sí ya era bastante inaceptable, los mismos desarrolladores del juego se vieron obligados a cancelar su distribución. Y hoy en día, este juego es considerado Lost Media, ya que nadie pudo acceder a él, y se cree que los únicos que poseen las ROMs reales de este juego, solo son los mismos desarrolladores, y las personas que iban a distribuir el juego. Lamentablemente, esta consola al ser dirigida principalmente para niños, no pudo ser ajena a varias tragedias.
Y es que la Nintendo DS introdujo los juegos más pequeños en el mercado para ese momento, algo que tuvo beneficios pero al mismo tiempo fue muy peligroso. Ya que se dieron múltiples casos de asfixia en niños muy pequeños, que ingerían los cartuchos de los juegos, o el stylus, que es la lapicera para la pantalla táctil. Pero Nintendo aprendió de estos errores en sus consolas más recientes. No volviendo a incluir una lapicera, y haciendo que los cartuchos de sus juegos tuvieran un mal sabor. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo, si fue así, no olviden suscribirse, y darle like a los vídeos. Y ya saben que si les gustaría apoyar al canal de una forma más directa, pueden volverse miembros del canal, desde $1 al mes. Nos vemos en el próximo vídeo, chau.